Hola, buenos días a todos y bienvenidos a Lecturas Imprescindibles. Hoy vamos a traer a colación una obra histórica acerca de una civilización de la que se conoce poco, pero de la que los griegos creían que fue la civilización más antigua de Occidente. No hablamos de otra que los Tartesos, una obra de Juan Malúquer de Motes. Es una obra poco conocida, pero que nos ayuda a arrojar un poco más de luz acerca de esta extraña y milenaria civilización que estaba más allá de las columnas de Hércules, ¿verdad? Eh, Esta civilización, nos cuenta el autor, pues se situaba básicamente en el triángulo de Huelva, Sevilla y Cádiz, ¿verdad? Y, y que por aquel entonces era considerada como Cíbola, ¿verdad? Como el Dorado, salvada las distancias, por parte de los europeos que vivían más al este del continente. Le hace los propios griegos e incluso los fenicios, que son anteriores. Se cuenta pues que los fenicios fueron los primeros que descubrieron esta civilización y que comenzaron a comerciar con ellos. Básicamente comerciaban, se traían de los tartesos oro y plata. Según cuentan las crónicas de la época, esta zona del sur de España era rica en oro y plata. Se conoce que los fenicios se lo deberían de haber llevado todo, al igual que los griegos, porque aquí de oro y plata se conoce que no quedó nada. Y los fenicios a su vez pues traían sus famosas telas. Famosas eran sobre todo las telas de color púrpura, que la conseguían teñir acerca de un molusco autóctono de allá y que nadie más la poseía, por lo que era un objeto bastante extraño que creaba cierta distinción. El autor nos habla de las grandes dificultades pues para hallar datos fidelinos acerca de esta cultura, ¿verdad? Teniendo presente que, como dice el autor, solo podemos tener conocimiento de una cultura antigua a través de dos vías: a través de los restos arqueológicos, que no son muchos por desgracia. Al ser una civilización muy antigua que arrancó incluso allá por el siglo XII a.C., eso por un lado, y por los cronistas de la época, teniendo presente de que los primeros historiadores pues son un poco más tardíos y que solo por referencias pues hablaban de esta extraña civilización a la que los griegos la llamaron Tartesos. Se cuenta varios hechos curiosos, como que por aquel entonces lo que es la península de Cádiz, ¿verdad? No era entonces una península, ¿verdad? Sino que era un grupo de islas, un archipiélago. Y el autor relaciona esto con aquel mito de los diálogos de Platón, en el que consideraba que la Atlántida pues estaba más allá de las columnas de Hércules, ¿verdad? Resulta curioso los paralelismos entre esta Atlántida que descubrió Platón, y el mito se confunde con la realidad. ¿Quién sabe si el propio Platón se estaba refiriendo a Cádiz como la Atlántida, o bien se refería a otras islas un poco más allá de los mares? Es algo que no queda claro en los diálogos de Platón, que como saben todos ustedes, data del siglo V y fue posterior. En suma, una obra muy recomendable porque va a arrojar un poco de luz acerca de lo que fue esta ancestral civilización, anterior a los fenicios, anterior a los griegos, o al menos contemporánea, y por supuesto anterior a los romanos, ¿verdad? Que finalmente terminarían por conquistar toda esta zona, y lo que fue la civilización milenaria de Tartesos, cubierta de oro y plata, pues finalmente quedó en el olvido. Después vinieron los fenicios, cambiaron
la cambiaron de nombre, etcétera, etcétera. Importante que el nombre de Tartessos se la dieron los griegos. Dice el mito que un exiliado de la guerra de Troya fue el que finalmente cruzó las columnas de Hércules antes de que se levantaran por el semidios griego, y que fundó aquí una colonia, ¿verdad? Sobre este particular trata nuestra próxima obra, acerca del mito, ¿verdad?, de la fundación, en este caso, del puerto de Santa María, que arranca del sitio de lo que hoy es el castillo de Doña Blanca, donde se han podido encontrar restos de lo que se creó la civilización de los tartesos, que a veces se puede confundir con la fenicia, tanto en el poblado de Doña Blanca como también es famoso el tesoro del Carambolo, que está en Sevilla. Finalmente, si queréis conocer un poco más de esta milenaria cultura, es como tratar de conocer un poco, como dije al principio, El Dorado o Cíbola, ¿verdad? Estamos hablando de la persecución de un mito. No dudéis en adquirir este libro, que va a arrojar un poco más de luz sobre lo que fue la existencia de esta milenaria cultura. Al final, esta obra y otras, finalmente, por ponerle un pero, nos deja un poco a medias, porque al final no puede arrojar mucha luz acerca de esta civilización, debido a que es tan remota que apenas se la conoce. Los restos arqueológicos son muy dispersos, son difíciles de recuperar, a veces se pueden confundir con otras civilizaciones, por un lado, y por otro, pues no hay cronistas de la época que hagan referencia fielmente a lo que fue la cultura de Tartesos. Lo que sí sabemos prácticamente casi seguro es que aquí existió una civilización que fue llamada Tartesos por los griegos, que estaba protegida por lo que se creyó después que era el fin del mundo, por lo que prácticamente nadie se atrevía a pasar de las columnas de Hércules, cuya leyenda registraba, y además que aparece en el himno de España, non plus ultra, no más allá, que fue pues una advertencia. Quizás fue impulsada pues por los griegos antiguos, incluso por los fenicios, para conservar el monopolio del comercio con los tartesos. Una civilización misteriosa que merece mucho la pena, porque los griegos la consideraban, como digo, la civilización más antigua de lo que es la parte oeste del Mediterráneo. Muchas gracias por su atención. No olviden suscribirse si no lo están, que es completamente gratuito. Por favor, denle a like, comenten y compartan. Feliz fin de semana.